bienvenidos, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, digamos que esta presentación sobre los dilemas, digamos, esta estrategia pedagógica, se desarrolló en el marco de una investigación de una maestría en educación. El desarrollo de esto, digamos, duró 3 semestres. Y lo que les voy a contar realmente es la conclusión, es decir, es mi mejor versión de la innovación, lo cual también da una señal, y es que empezar con cualquier cosa pues es un camino. Entonces existieron muchísimos fracasos y digamos que esto se fue simplemente ajustando a lo que les voy a contar hoy. Entonces, yo dicto Penal General 1 en cuarto semestre de la Facultad de Derecho. Y en el curso, digamos, que se realizó esto fue en el segundo semestre del 2016, dentro de pleno proceso de paz y cuando empezó, digamos, los inicios del plebiscito. Entonces, efectivamente, es un semestre en el que había muchísima emocionalidad, no solo por parte de los estudiantes, sino que me pongo, digamos, ahí de primer lugar, empezando por mí, porque si hay algo que puede ser muy angustioso para pues no sé, para alguien comprometido con este tipo de temas, es la indiferencia. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, va a empezar un plebiscito, como si no existiera algo que nos moviera y que efectivamente se tuviera que discutir en un aula de derecho. Entonces, esto es como para mostrarles un poco la intensidad emocional de un curso, en un curso de derecho. Lo otro que les quiero comentar es que mi investigación no fue sobre qué se debe enseñar en penal, sino cómo se debe hacer. Entonces, realmente no es una discusión sobre contenidos, sino totalmente sobre pedagogía, lo cual, pues eso es algo muy extraño en una facultad de Derecho, que nos hagamos solamente estas preguntas. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que me inspiraron? Primero, pues que tenemos una tradición muy fuerte en nuestra carrera, pues llevamos 86 años y nuestro método clásico es la clase magistral. Todos los que somos abogados javerianos tuvimos ese método y es raro pensar, digamos, o sentirnos identificados con otro método. Pero lo que sucede con ese método es que no es solamente el método de aprendizaje. Éramos una facultad anualizada, éramos una facultad que tenía su edificio. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es tu edificio? Yo digo, no, sí, mi edificio es el Gabriel Giraldo. Entonces, claro, no nos movíamos dentro de la universidad y yo creo que estos son elementos curriculares muy importantes que no se tienen en cuenta y que sí afectan la pedagogía dentro, digamos, dentro de una clase, porque algo que antes asumíamos que siempre existía, ahora nos movemos por toda la universidad, tenemos créditos y hacen que figuras que queremos muchísimo como nuestro representante de curso, eso ya no exista, a él le entregamos las fotocopias, pues eso ya no existe, y entonces como que la tradición no tuvo anclaje fácil dentro de los cambios curriculares y es algo que pues como que no se ha estudiado. Lo segundo es la tecnología, memoria versus tecnología. Entonces, ¿cómo hacer para combinar eso y lograr ser un poco coherentes con estas nuevas generaciones? Cuando usted ya va a litigar, ya casi necesita llevar códigos, solamente necesita, bueno, un milagro para que el internet llegue, entre en palo quemado, pero aparte de ese milagro, pues usted con su tableta se mueve por todas partes. Entonces, digamos que la inteligencia sola y la memoria no es solo necesaria, y esta necesidad la deberíamos responder en un aula de clase. Y por último, que es realmente mi inspiración para repensarme como profesora, es la realidad del país. Los abogados tenemos muchísima responsabilidad. Cuando yo empecé esta innovación, pues más que innovación, digamos, esta apuesta en clase, estábamos en pleno proceso de paz, pero esto también lo puedo decir hoy con el tema de la corrupción, de lo que estamos viendo actualmente. Los abogados estamos implicados, los abogados somos responsables de muchas cosas y hay algo que necesariamente tenemos que hacer en nuestra aula para poder fortalecer a los futuros abogados que van a ser funcionarios públicos, que van a ser presidentes, ministros o simplemente litigantes para que actúen de manera ética. Entonces, pues como me dedico al derecho penal, evidentemente el delito es una de mis principales
motivaciones y especialmente la prevención. ¿Cómo prevenir que nuestros abogados terminen siendo esos delincuentes de cuello blanco? Creo que esa es una responsabilidad importantísima para todos los que le apostamos a la educación. Entonces, la medición inicial que hice en ese curso fue preguntarle a mis estudiantes cómo es una clase normal en derecho, a lo que automáticamente respondieron nuestra magistral en la que no participamos y que el profesor, ¿cómo es su grado de participación? No, yo participo mucho en clase, especialmente porque puedo levantar la mano cuando tengo dudas. O sea, participación igual a resolver dudas. ¿Y cómo son sus trabajos en grupo? No, si trabajamos en grupo porque nos dividimos los trabajos y después alguien los une, pero no, mejor nos gusta trabajar solos para garantizar la nota. De esto Laura ahorita les va a contar un poquito más. Entonces, lo que yo trabajé, digamos, mi enfoque en mi clase son 3 conceptos, es currículo oficial y operativo, PBL, es decir, aprendizaje basado en problemas, pero problemas de corta duración, que eso fue, por ejemplo, les adelanto, uno de los fracasos iniciales fue que fueran investigaciones de larga duración y se volvieron de corta duración, y por último, el aprendizaje colaborativo. Y las estrategias fueron diseñar dilemas que algunas veces fueron solamente dilemas jurídicos y otras veces sí logramos que fueran dilemas morales, y darles la oportunidad a los estudiantes de decidir cosas dentro del programa. Y solamente eso cambió totalmente mi aula de clase cuando los empecé, digamos, a escuchar. Entonces, pues, Laura, te doy la palabra. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Bueno, buenos días a todos. Si algo he podido descubrir en el poco tiempo que he estado acá es que acá hay algo muy humano y es el conocimiento. Y quiero expresarles a todos pues mi experiencia como estudiante de Derecho. Bueno, pues primero debo decir que yo me cambié de carrera, yo venía de Comunicación Social y luego me cambié a Derecho. Entonces, la idea que yo tenía cuando entré a mi carrera fue muy diferente. Y cuando yo entré, pues sinceramente no me esperaba que yo tuviera un mar tan amplio de conocimientos y que estos fueran prácticamente transversales a la vida de cualquier persona. Entonces esto fue algo bastante impactante, que yo pensaba simplemente en ayudar al mundo y luego me vengo a encontrar con contratos, contratación estatal, cosas de economía, y eran cosas que yo no preveía. También me he topado con muchas clases de profesores y con muchas clases de alumnos, y también con lo que piensa la mayoría de las personas cuando uno habla de una facultad de Derecho, y es que comemos mucho libro, que nos toca leer muchísimo, que casi todo es de memoria, que es difícil y la verdad no están errados porque en su gran mayoría es así. Y otro común denominador de mis clases es que, como decía bien la doctora María Andrea, son clases magistrales. Cuando les hablamos de una clase magistral es que nos vamos a encontrar entre 40 y 90 alumnos en una misma aula, que todos vamos a escuchar y a tomar apuntes del profesor, a ver cómo pasa sus diapositivas y pues por ser Derecho especialmente a ir siguiendo uno a uno de los artículos de los códigos que tenemos pues de acuerdo a la materia en concreto o de la Constitución. Entonces, este modelo de clase puede tornarse bastante tedioso. Y puede ser tedioso, pero dependiendo del profesor. Porque la verdad, aunque sean clases magistrales, hay profesores que uno va a la clase, pero se les nota el amor por la pedagogía y por su profesión. Y eso se lo contagian a uno. Porque son personas que además de ser abogados, también son pedagogos. Como también hay clases que uno con el solo nombre se emociona de saber el tipo de contenido que hay en la asignatura y que son en verdad conocimientos increíbles. Pero que cuando uno llega, uno se da cuenta de que tu profesor es una persona que es un abogado muy reconocido, que es alguien muy exitoso, pero que no por eso es pedagogo. Y la verdad me he dado cuenta de que enseñar no es para nada una tarea fácil. Bueno, entonces, como les comentábamos de las clases magistrales, hay 3 consecuencias que yo he identificado dentro de esta. La primera es las relaciones de poder que se crean entre el alumno y el profesor. Porque como bien decía mi profesora, siempre el profesor es la estrella.
Entonces, dentro de estas relaciones de poder, una de las primeras consecuencias es, por ejemplo, el código de vestimenta. Siempre hay como un pensamiento colectivo del código de vestimenta que tiene que tener un abogado. O nada más pregúntenle a todos los estudiantes de esta universidad cómo se vienen los estudiantes de Derecho para presentar un parcial. Y nadie en ninguna facultad dice como no, pero es que es un parcial. O sea, me voy en jean, normal. Una segunda consecuencia es las notas. Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un examen y no ha habido una previa retroalimentación de las respuestas correctas del examen, en la que el profesor nos diga, sí, mire, era esta, ¿por qué esto? Puede que el estudiante haya respondido algo que en realidad tenía sentido o que para él tiene sentido al momento en el que lo escucha, pero porque es ese profesor, yo no le voy a pelear, porque no tiene sentido. ¿Yo cómo voy a ir a hablar a la facultad si hay un debido proceso? Si además de eso muchas veces se pasan los días y ya, perdí la oportunidad. Entonces, ¿para qué le voy a pelear a un profesor que tiene mucho nombre en la facultad? Y una tercera consecuencia de las relaciones de poder es que nosotros los estudiantes entramos en una zona de confort en la que en realidad no nos cuestionamos por qué es lo que nos están brindando. O sea, tragamos todo entero. Y como decía la profe, resulta que nuestra participación en clase se resume a alzar la mano y a solucionar dudas. En nuestra facultad, a pesar de que ha cambiado mucho todo el sistema educativo, se trata de tener todavía el sistema del representante o de siempre por lo menos una persona como a la que identifica el profesor. Y la tercera consecuencia es que somos estudiantes invisibles, porque somos muchísimos. Y resulta que muchas veces a los profesores se les olvida que venimos del colegio, por más de que vayamos en un semestre avanzado, y en el colegio uno lograba resaltarse por cualquier cosa. A mí me pasaban a izar bandera por mi buena presentación personal. Entonces, son cosas que a la hora de la verdad marcan y las clases magistrales acentúan este hecho. Porque muchas veces incluso sucede que pasamos desapercibidos para el profesor y entre los mismos compañeros y nos venimos a dar cuenta de que hemos compartido momentos y muchas horas en un mismo lugar con alguien cuando hay parcial. Porque ha pasado que llega el día del parcial y es como, ve, yo le he dictado clase a usted. Entonces, mi resumen de esto es que para que haya éxito en una clase depende tanto del alumno como del profesor. Y creo que el pensamiento que nos vendría a todos de inmediato es como, hombre, pues tiene que haber un cambio. La cosa es que el cambio ya está siendo pensado y ya está siendo implementado por iniciativas como estas y como la maestría de la doctora. Y pues bueno, cuando yo llegué a mi clase de Penal General 1 con la doctora, pues fue un cambio bastante radical porque veníamos de aproximadamente unas 20 horas de clases magistrales a la semana. Y llegamos a la doctora y ella nos pone a movernos, a hacer grupos, a decirnos que pensemos un dilema, entre otras actividades que íbamos a hacer. Entonces, cuando yo me topo con esta clase, la verdad salí muy emocionada porque fue como, va a ser súper diferente, pero también me preocupé un montón porque, como decía ella, es muy difícil trabajar en grupo. Y a mí, por lo menos, se me dificulta un montón en cuanto a la confianza. Porque soy una persona a la que le gusta que sus cosas salgan bien. Y confiar en alguien, delegar en alguien y pensar que esta persona lo haría exactamente de la misma manera y le pondría el mismo empeño que yo le pondría y que las cosas van a salir bien, es muy complicado. Entonces, la estrategia de ella fue que nos hizo hacer un compromiso entre todos, un compromiso grupal, que era como un contrato. Y cuando tú en derecho hablas de un contrato, pues uno como que se lo toma más en serio. Y era en serio un contrato. Tenía nuestros nombres, nuestros números de cédula, teníamos las horas semanales en las que nos íbamos a reunir, teníamos las consecuencias de que alguien no se llegara a presentar en una de las horas de las que nos teníamos que reunir. Y además de esto, llegamos al acuerdo de que todos como grupo teníamos que asistir a todas las clases. Y si asistíamos a todas las clases, nos íbamos a ganar un 5 adicional al final del semestre. ¿Tienes una pregunta? A 4 minutos ya. Bueno, le apuro. Entonces, bueno, la cosa fue que dejamos de ser invisibles para ella y también entre nosotros, porque precisamente si alguien faltaba tenía que buscar a la doctora o nosotros lo presionábamos para saber, pues hombre, qué era lo que había pasado.
Entonces, esto tuvo pues una consecuencia directa. Y pues pensábamos con la doctora que definitivamente todos los estudiantes tenemos un monstruo, que es el monstruo de las notas, que busca ganar a toda costa más que aprender. Y bueno, dentro de las actividades hubo dos que a mí me marcaron especialmente, una que fue el dilema y otra que les comento ahora, que en el dilema pues precisamente era escoger un tema que tuviera una alianza con la realidad y que también lo pudiéramos hacer como el versus con el derecho. A mí me tocó la jurisdicción militar y bueno, esto fue un desafío porque no sabíamos nada del tema, nos tocó investigar, hacer entrevistas y teníamos que escoger un caso. Y el caso que escogimos entre todos pues fue un caso personal que fue sobre falsos positivos de mi familia. Yo no lo conocía, tenía otra versión de los hechos. Y cuando uno viene a tomar algo personal y lo tomas precisamente en clase, pues te interesa mucho más, porque inmediatamente yo pensé cuál habría sido la solución en la vida real si se hubiera llegado a solucionar. Para mis compañeros también fue mucho más llamativo y además de esto, bueno, pues fue una experiencia en la que logramos el fin, el cual era mostrar como la dicotomía entre si al final el caso se habría solucionado a través de la jurisdicción militar o la jurisdicción ordinaria y que todos por un momento nos sintiéramos abogados reales solucionándolo. Y la segunda actividad pues fue sobre literatura, en la que escogimos un texto literario en la que teníamos que hacer como un versus también con el derecho penal, en el que teníamos que escoger cualquier medio de comunicación como radio, televisión o un periódico para después exponerlo. Entonces, esta actividad fue increíble para mí porque era un libro de mi escritora favorita, yo ya lo había leído, traté de convencer a mis compañeros que la historia los iba a atrapar, pero pues no sucedió porque ellos lo veían solo como una nota y para mí fue más algo creativo. Y pues también sucedió que como yo ya me había leído el libro, pues salió una de las consecuencias y es que ellos esperaban que yo se lo contara. Pero igual, pues fue divertido. Entonces, a pesar de todo esto, la clase magistral no se acabó. O sea, también hubo doctrinas, sentencias, código, constitución, como en todas nuestras clases. Pero resulta que nos emocionamos tanto que cuando ya llegó el parcial final, fue como, ¿en serio vimos tanto tema? Porque casi no teníamos apuntes en el cuaderno. Entonces era como, pues un impacto, como, ¿cuándo vamos a estudiar todo esto? Y siempre había estado todo presente en el proceso. Y bueno, ya al final, pues yo me acerqué a la doctora porque en una clase me salió la duda existencial a mí, que ella precisamente como nos mencionaba era a puertas del plebiscito, y nos mencionó sobre la justicia restaurativa y sobre el derecho penal, y eran muy diferentes, entonces a mí me generó la duda de si había la posibilidad de aliarlo, porque pues es algo a lo que a mí me gustaría entregarle como parte de mi vida, y me acerqué a ella para precisamente solucionar esto. Y bueno, a raíz de esto, creo que puedo darme cuenta de que la verdadera tarea de alguien como docente es enseñar para la vida y no para una clase. Que en verdad como que podamos nosotros como estudiantes crear puentes entre lo que vemos en la academia y pues empezarlo a aplicar, que no se quede simplemente en un papel, que empecemos a hallar nuestro camino, que descubramos qué son las cosas que nos gustan. Y creo que esto no depende de si es una clase magistral o es una clase un poco más didáctica, porque el fin en sí siempre va a ser el mismo. Gracias. Gracias, Laura. Pues para concluir, digamos, me robó 2 minutos nomás, y me parece tan importante pues tener a Laura, realmente hice este ejercicio con ella, porque uno como profesor nunca logra dar cuenta de todo, o sea, uno es su versión de lo que uno hace y otra cosa a veces es lo que uno escucha. Cuando empecé a mirar el tema de currículo operativo y el currículo oficial, creo que aquí hay algo muy valioso y es que el currículo operativo te empodera como profesor, te vuelve a permitir crear, sentir que realmente puedes hacer cosas nuevas y la pasión vuelve a fluir para ti de decir, es que yo no tengo que hacer las cosas como solamente las vi. Y creo que eso empodera al profesor. Lo del aprendizaje, digamos, colaborativo con el PBL, esto fue súper impactante y yo ahí sí, digamos, creo que la universidad debe formarnos para tener este tipo de pedagogías. Yo lo veo súper claro en derecho, porque nuestros profesores tienen mucha riqueza profesional, pero no tienen ni idea cómo transmitirla en el aula. Y el PBL sí permite, digamos, uno poder hacer pequeñas cosas que
te acercan a los estudiantes y cuando los pones a trabajar en grupo, y digamos que esta es una de las fallidas, y es haber puesto un bono por asistencia, porque tal cual, o sea, yo nunca me imaginé que mis estudiantes entraran como en un shock emocional porque uno de sus compañeros no venía a clase. Yo decía, no es tan grave, o sea, en serio. O sea, como que no veía la gravedad, y entonces algo fallido, uno no debe poner ese tipo de bonos. Pero lo que permitió es que yo supiera exactamente cuántos estudiantes estaban en mi clase, sabía si alguien estaba enfermo, sabía si a alguien se le había muerto el abuelito, y la pregunta automática en la siguiente clase es, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? ¿Estás bien? Y eso hace que la clase se moviera de una forma humana y se conocieran entre ellos y no se descubrieran el día del examen oral diciendo, ¿cómo así? ¿Tú hacías parte de mi clase? Entonces creo que el PBL fue un gran reto, y empieza el reto por el profesor, sin lugar a dudas. Bajarnos de ser el rockstar de nuestra clase, ¿sí?, a ser simplemente un colaborador. Saber que en las evaluaciones no van a decir, pues es el mejor profesor. Pues no, porque tú no fuiste el actor principal. No fuiste el actor principal, fuiste el de al lado, el que le permitió brillar a tus estudiantes. Y eso, pues como se lo comentaba Claudia, de pronto de tener en clase magistral unas súper buenas evaluaciones, empezó como, nos pone a trabajar, nos pone a hacer dilemas, y extrañan la clase magistral, porque la pregunta del millón de mis estudiantes es, pero doctora, ¿usted qué quiere que yo le diga? Pero doctora, ¿usted cómo quiere que yo lo presente? Yo, como quieras. No, pero ¿usted qué quiere? No, pero ¿tú qué quieres? Y entonces de pronto ustedes se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver con la ética del abogado? Y la ética del abogado es usted tener profesionales empoderados, saber cómo se toman decisiones, saber cómo se negocian los grupos, saber cómo se dialoga para no destruir al otro. Y esto yo sí creo que permiten estas estrategias, que nuestros abogados cuando salgan y tengan su primer trabajo, el jefe no les va a poner a firmar todo el trabajo sucio y ellos son los que se van a ir a la cárcel, ¿saben? Pues los abogados son nuestros profesionales junior. Ellos necesitan saber cuáles son esos derroteros y que no todo está clasificado, esto está bien, esto está mal. No, usted tiene que tomar decisiones para. Si está en su trabajo de los sueños, ¿qué pasa cuando usted le pongan una plata y le digan cuánto cuesta su firma? Y esos son los trabajos que nosotros tenemos que hacer, no solo desde el derecho, los ingenieros, los médicos, a todos les pasa. Y obvio es ponerse la camiseta. Mi curso era de 51 estudiantes. Obviamente terminé más que extenuada porque además yo no tengo ni siquiera profesor asistente, pero creo que después de las vacaciones tú dices, uy, sí, valió la pena, esto fue una nota, porque uno ve cambios en personas que antes eran invisibles y que quizá le pudimos dar una mano. Les iba a presentar unas estadísticas súper rápidas, pero creo que no alcanzo, en lo que es muy divertido, porque los estudiantes dicen, ¿aprendió? Sí. ¿Investigó? Sí. ¿Pudo conectarse con el país? Sí. Todo sí, la motivación pues 98%, es decir, uno diría genial, pero después los comentarios son, pero creo que no aprendí suficiente derecho penal, pero creo que mis apuntes no son lo suficientemente completos para mi futuro y yo soy, claro, les generamos como una inseguridad cuando los ponemos a trabajar a ellos. Entonces ahora creo que toca vender la pedagogía desde el día uno y decirles, ¿sabes qué? Tú eres la estrella, yo voy a estar al lado tuyo, pero tú tienes todo el poder de investigación y para eso es la investigación, para que tú no dependas de tu profesor que te diga si está bien o no. Bueno, muchísimas gracias.